Es conveniente conocer cómo se desarrolla la musculatura. Tenemos la tendencia siempre a tener esta idea de que mientras más estudie, más estudie, más estudie, más se van a desarrollar los músculos. Pues no funciona así. Si bien es cierto, requerimos estudiar, y sobre todo la trompeta, que es un instrumento muy práctico, requerimos estudiar bastante, pues es conveniente el conocer cómo se desarrolla un músculo para saber cómo vamos a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que hace el músculo básicamente? El músculo se tensa y se relaja. ¿Okay? ¿Qué hacemos con los músculos mientras estamos estudiando la trompeta? El músculo se tensa para mantener la posición que nos va a permitir hacer vibrar nuestros labios dentro de la boquilla. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. En este módulo, como estamos conociendo la parte muscular, lo que nos interesa saber es que los músculos faciales han de desarrollarse para mantener esta tensión. Y lo mismo los músculos que están involucrados en nuestro aparato respiratorio para poder exhalar el aire de forma eficiente. Entonces, hablemos de los músculos faciales. Para desarrollar los músculos en función de que puedan tensarse y mantener la posición que nos va a permitir hacer vibrar los labios de forma eficiente, requerimos tomar en cuenta el desarrollo que vamos a tener en cada periodo. Por ejemplo, cuando uno es principiante, estos músculos están un poco, no digamos genuflexos, porque los utilizamos con las gesticulaciones para hablar, los utilizamos al momento de masticar, etcétera, etcétera, sino están un poco débiles como para ser trompetistas. Recuerden que tocar la trompeta no es algo natural, solo que nosotros lo hacemos natural. No sé si me explico. Es decir, tocar la trompeta en sí es algo artificial, es algo que aprendemos y como seres humanos no se tiene esa necesidad para la vida. Solo que la idea es hacer que el tocar la trompeta se vuelva algo lo más natural posible para nosotros. Entonces, dentro de ese contexto de ideas, pues para desarrollar la musculatura se requiere tomar en cuenta los periodos de descanso. ¿Por qué? Porque los músculos se desarrollan realmente en el descanso. ¿Cómo funciona el proceso de desarrollo muscular? Bueno, cuando nosotros estamos haciendo, es igual como uno, si vas al gimnasio, si haces pesas, etcétera, etcétera, los músculos están compuestos por una cantidad de, vamos a llamarlos células, no nos vamos a enredar con estos términos médicos porque yo no soy médico ni tampoco soy experto en disciplinas deportivas, solo que he investigado y ahora es conveniente transmitirte esta información que te va a ser de utilidad durante toda tu carrera. Durante toda tu carrera te va a ser de utilidad esta información, después te vas a acordar de mí. Porque los músculos, cuando uno los tensa, llega un momento en que las microfibras se rompen, ¿okay? Se van rompiendo. Entonces no te preocupes, que no es que te lesionaste de una forma, no, eso es normal cuando se hacen pesas y todo eso. Lo mismo sucede con los músculos faciales. Entonces en ese momento es conveniente descansar, ¿okay? Y esperar que esos músculos se recuperen. En el periodo de recuperación es cuando ellos se regeneran, entonces esas microfibras sanan, ¿verdad? Y crecen y se vuelven más fuertes. ¿Okay? Entonces cuando vamos a nuestra próxima sesión de estudios y vamos a tocar, nuestra resistencia de mantener esta posición aumentó porque el músculo es más fuerte. Entonces volvemos con el mismo proceso, los músculos se tensan y se vuelven a romper las microfibras, y entonces en el periodo de descanso ellos se regeneran y cuando vamos a nuestra próxima sesión están más fuertes. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, si nosotros detectamos cuando ya los músculos están cansados, es decir, cuando ya hubo la rotura de las microfibras, etcétera, etcétera, por la tensión que aplicamos, y en ese momento paramos y esperamos a una próxima sesión para seguir estudiando, pues si en ese momento nosotros paramos, vamos a estar más fuertes para la próxima sesión, y si descansamos el tiempo necesario. Si no paramos y seguimos dándole y dándole, ya las microfibras están allí rotas y le seguimos dando y dando, ahí pueden haber lesiones. Afortunadamente esta parte de la musculatura es muy fuerte, es muy fuerte, yo le llamo noble, ¿no? Es muy noble porque la mayoría de los trompetistas en ciertos puntos de nuestra carrera hasta abusamos de estas partes musculares. Entonces, por lo general no se lesionan los trompetistas. Sí hay casos de lesiones, por supuesto que lo hay. Ese es otro tema de otro módulo. Pero para evitar eso, ¿verdad? Si nosotros no paramos,
entonces hay un riesgo de lesión. Pero si no te lesionas, de todas maneras los labios van a quedar muy agotados, es decir, va a ser muy difícil avanzar si no esperas a que se recupere. Y si los agotaste tanto, ¿verdad? O sea que el proceso de regeneración debería ser más largo y no lo esperas, sino que al día siguiente vuelves a estudiar, ¿verdad? Después de haberle dado ese maltrato, entonces ellos todavía se estaban recuperando cuando tú le volviste a hacer tensión. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que entonces van a pasar días y días y tú estudias durante horas y tú dices, bueno, pero no avanzo, mi resistencia no está bien. De hecho, hoy estoy tocando peor que hace 4 días. ¿Qué es lo que está pasando? Porque entonces no estás esperando el recuperar tu musculatura, es decir, no estás esperando el tiempo para que tu musculatura se regenere y se fortalezca. Por eso es que esta información es bien importante que en este momento la comprendas. ¿Y qué vamos a aplicar para eso? Bueno, para eso, dentro del sistema SPT, hemos creado una técnica que la llamamos la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Estudias, te cansas, descansas hasta recuperarte y luego sigues estudiando. Suena muy lógico, oye, tiene mucho sentido esto que estoy diciendo. ¿Cuál es el detalle? Que la mayoría de los trompetistas tiende a no aplicar esto, por otras razones que tampoco vamos a discutir aquí. Pero la mayoría de los trompetistas tiene esta creencia que mientras más estudien, más vas a avanzar. Y eso es cierto siempre y cuando tu musculatura tenga la fuerza y el desarrollo necesario para soportar esas horas de estudio. Entonces, si tu musculatura, vamos a hacer el símil con un atleta. Si hay un atleta maratonista, ¿verdad?, cuya fortaleza muscular de sus piernas tiene resistencia al día de hoy para correr 500 metros y resulta que ese atleta que se está entrenando para ser maratonista de larga distancia dice, no, mientras más entrene, más voy a avanzar. Entonces su musculatura resiste 500 metros, pero él va hoy y entrena 3 kilómetros. ¿Qué va a pasar al día siguiente? Al día siguiente no se va a poder levantar de la cama. Va a tener todos los músculos contracturados y con un dolor increíble, ¿no? Pero como nosotros no somos maratonistas, sino somos trompetistas y nosotros no caminamos con estos músculos, entonces uno le da y le da y le da y le da, y entonces después al otro día uno se pregunta, oye, pero no puedo tocar bien, ¿qué sucede? Y cada vez voy peor. Bueno, aquí te estoy dando la fórmula que es la solución para esto. Llévate esto para toda tu carrera como trompetista. Estudias, te cansas, descansas hasta recuperarte y luego sigues estudiando. En la próxima parte vamos a ver el tema de los ejercicios físicos de nuestro cuerpo. ¿Es necesario hacer ejercicios físicos para ser trompetista? Ve la próxima parte.